Bienvenidos de nuevo a mi canal, el lugar donde la pasión superíndice 3n, el drama y los giros inesperados nunca terminan. Estoy muy contenta de tenerlos aquí una vez para explorar juntos los secretos jugosos del mundo de las series turcas. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura los va a dejar con la boca abierta. ¿Recuerdan esos momentos en los que sus personajes favoritos se ven envueltos en situaciones, digamos, comprometedoras? Esas noches de locura que terminan revelando sentimientos prohibidos, amores ocultos y confesiones que lo cambian todo. Pues hoy vamos a destapar algunos de los secretos impactantes de las series turcas que nos han dejado en shock, al estilo del titular que hoy les traemos, Ande en shock. Kerem confirma amor prohibido tras noche de locura. Vamos a hablar de esas situaciones explosivas que nos hacen amar a estas producciones. Vamos a profundizar en CEU superíndice 3 estas escenas, a menudo impulsadas por el alcohol, la confusión superíndice 3n o circunstancias extremas, se convierten en puntos de inflexión superíndice 3n cruciales que redefinen las relaciones y el curso de la trama. Pero antes de empezar, si eres nuevo por AQU, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ni uno solo de nuestros vídeos. Recuerda que cada semana traigo contenido nuevo y emocionante sobre tus series turcas favoritas, análisis profundos, chismes jugosos y las últimas noticias del mundo del espectáculo turco. Que no te lo puedes perder. Ahora preparen sus palomitas y a como superíndice 3 dens porque esto es tú por empezar. Y esta vez preparen doble ratio superíndice 3n, porque vamos a sumergirnos a fondo en cada detalle jugoso. Vamos a comenzar nuestro viaje con una serie que causó superíndice 3 furor en todo el mundo, una serie que nos robó superíndice 3 el corazón superíndice 3n con su romance juvenil y su historia llena de giros inesperados, Senu con diéresis al cap, o Love is in the air como la conocemos muchos. Esta comedia romántica protagonizada por los carismáticos Hande Rafael y Kerem Bürsin, nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña más menos con estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un exitoso arquitecto obsesionado con el trabajo y con una personalidad bastante peculiar. Sus caminos se cruzan de manera inesperada y, debido a una serie de circunstancias, se ven obligados a fingir ser pareja. ¿Se imaginan lo que pasa después? Copyright S. Pues lo que comienza como un simple contrato termina convirtió copyright dándose en algo mucho profundo y verdadero. Pero el camino hacia ese amor verdadero no estuvo exento de obstáculos, malentendidos y por supuesto noches de locura. Ahora volviendo a nuestro tema central, en Senu con diéresis al cap, hay varios momentos que podríamos catalogar como noches de locura, que desencadenan confesiones y revelaciones impactantes. Sin embargo hay uno en particular que destaca, la noche en la que Eda y Serkan quedan atrapados en una cabao más menos en medio de la montaña más menos durante una tormenta de nieve. El ambiente íntimo, el frío y la necesidad de protegerse mutuamente hacen que las emociones a flor de piel salgan a la luz. Esa noche ambos personajes se sinceran sobre sus sentimientos, dejando las barreras que han construido y admitiendo lo que realmente sienten el uno por el otro. Es un momento clave en la serie, un antes y un después copyright S en su relación superíndice 3n, y una prueba de que a veces, las situaciones extremas nos obligan a enfrentar nuestros miedos y a ser honestos con nosotros mismos y con los demás. Profundicemos en este momento. La tormenta no solo los aísla del mundo exterior, sino que también copyright N derriba las defensas emocionales que ambos habían levantado. El calor de la chimenea, el silencio de la noche y la vulnerabilidad compartida crean un CEU superíndice 3 que el explosivo de emociones. Recuerden la tensión superíndice 3n palpable, las miradas robadas y las conversaciones llenas de subtexto. Fue un festival de emociones. Además, fuera de pantalla, esta serie fue el flechazo que unió superíndice 3 a los protagonistas, Hande y Kerem, quienes en la vida real fueron pareja y causaron sensación superíndice 3n. La cómica traspasó superíndice 3 la pantalla y se hizo realidad. Y AQU es donde la cosa se pone aún jugosa. La especulación superíndice 3n sobre la relación superíndice 3n entre Hande y Kerem durante el rodaje de la serie fue constante. Los fans analizaban cada mirada, cada gesto, buscando pruebas de que su amor era real. Y cuando finalmente lo confirmaron, fue una explosión superíndice 3n en las redes sociales. Pero CEU superíndice 3 influyó superíndice 3 su relación superíndice 3n en la serie. ¿Acaso las noches de locura en la pantalla se volvieron aún intensas debido a su conexión superíndice 3n real?
Son preguntas que siempre nos quedaremos con la duda, pero que aún más menos aden una capa extra de interu copyright ese a la serie. Y volviendo a nuestro titular, la confirmación superíndice 3n del amor prohibido podrá referirse tanto a la historia en la pantalla como al romance fuera de ella, aún más menos adiendo a unmu, ese drama a la ecuación superíndice 3n. Sigamos ahora con otra serie que también copyright n nos ha mantenido al borde del asiento con su trama llena de intriga, pasiu superíndice 3n y secretos oscuros, Fatmagul Unsuku ne, o Q copyright culpa tiene Fatmagul, en Spawn más menos all. Esta serie dramúltica, protagonizada por Beren Saat y Engin Kurek, nos cuenta la desgarradora historia de Fatmagul, una joven humilde que vive en un pueblo costero y que sueña más menos a casarse con su gran amor, Mustafa. Sin embargo, su vida da un giro trágico cuando es víctima de una violación superíndice 3n grupal por parte de 4 hombres adinerados y poderosos. A partir de ese momento, Fatmagul se ve obligada a enfrentarse al estigma social, al rechazo de su comunidad y a la lucha por reconstruir su vida. Esta serie, a diferencia de las comedias románticas, nos enfrenta a una realidad cruda y dolorosa, donde una noche de locura tiene consecuencias devastadoras e irreversibles. En Fatmagul Unsuku ne, la noche de la agresión superíndice 3n es, obviamente, el detonante de toda la trama. Si bien no se muestra explícitamente la violación superíndice 3n, las consecuencias de esa noche son devastadoras y marcan para siempre la vida de Fatmagul. Esa noche de locura, impulsada por el alcohol y la impunidad, revela la crueldad y la falta de escrúpulos de los perpetradores, así como la fragilidad y la vulnerabilidad de la víctima. La serie aborda temas muy delicados como la violación superíndice 3n, la injusticia social, el poder del dinero y la importancia del perdu superíndice 3n y la redención superíndice 3n. Es una serie muy fuerte pero también copyright n muy conmovedora y que invita a la reflexión superíndice 3n. Analicemos la noche en su, el ambiente festivo, la celebración superíndice 3n desenfrenada, el consumo excesivo de alcohol, todo contribuye a crear un caldo de cultivo para la tragedia. La serie no solo se centra en el acto en su, sino también copyright n en las secuelas, el trauma psicolu superíndice 3 de Fatmagul, el sentimiento de culpa de Kerim, la complicidad de la sociedad y la lucha por la justicia. El personaje de Kerim, interpretado por Engin Kurek, sufre un gran cambio a lo largo de la serie, luchando con su culpa y tratando de reparar el daño más menos o causado. Esta serie es un claro ejemplo de CU superíndice 3 mo una noche puede cambiarlo todo. Y AQ es donde la serie se diferencia de otras, no se trata de un romance idílico ni de una aventura divertida, sino de una historia de supervivencia, resiliencia y la búsqueda de la justicia en un mundo injusto. La noche de locura no es un punto de partida para el amor, sino un punto de inflexión superíndice 3n que transforma la vida de todos los involucrados. Y volviendo a nuestro titular, la confirmación superíndice 3n de un amor prohibido, en este contexto podrá referirse al amor improbable entre Fatmagul y Kerim, un amor que nace del dolor y la necesidad de redención superíndice 3n. Un amor que desafía las convenciones sociales y que lucha por florecer en medio de la oscuridad. Ahora vamos a cambiar un poco de tono y a sumergirnos en una serie que combina el drama, el romance y el humor de una manera muy especial, Erkenci Kwai, o Pu Jaro Madrugador, en Spawn más menos all. Esta comedia romántica protagonizada por Demetuz Demir y Can Yaman, nos cuenta la historia de Sanemain, una joven show más menos adora y espontu, Nea que trabaja en la tienda de comestibles de su familia. Un día su hermana la convence de que la reemplace en la agencia de publicidad donde trabaja, y Ayu conoce a Candy Beat, el hijo del dueño más menos o de la agencia, un foto superíndice 3 grafo aventurero y carisma tico que regresa a Estambul para hacerse cargo del negocio familiar. Entre Sanem y Can surge una atracción superíndice 3n irresistible, pero su relación superíndice 3n se ve obstaculizada por una serie de malentendidos, intrigas y secretos del pasado. En esta serie las noches de locura son mucho más ligeras y divertidas, pero Awen y Asu juegan un papel importante en el desarrollo de la relación superíndice 3n entre Sanem y Can. En Erkenci Kwai hay varias escenas que podríamos considerar como noches de locura, que llevan a confesiones y revelaciones importantes. Por ejemplo, la noche en la que Sanem y Can quedan atrapados en un almacu copyright n durante una fiesta sorpresa, o la noche en la que se pierden en el bosque durante una excursión superíndice 3n.
En ambas situaciones, la cercanía, el alcohol y la vulnerabilidad hacen que ambos personajes se sinceren sobre sus sentimientos y que se acerquen a UNMU. Analicemos la noche en el Almacu. Copyright N. La música alta, las luces parpadeantes, el ambiente festivo, todo crea un contexto de desinhibicio. Superíndice 3N. Sanem, impulsada por el alcohol y los celos, confiesa sus sentimientos a Kan de una manera torpe pero adorable. Y aunque Kan no responde de inmediato, esa noche planta la semilla de la duda en su corazón. Superíndice 3N. La noche en el bosque, por otro lado, es mucho untima y romántica. Perdidos en la oscuridad, Sanem y Kan se ven obligados a confiar el uno en el otro. El miedo, el frío y la necesidad de protección. Superíndice 3N mutua crean un vínculo a UNMU, fuerte entre ellos. Sin embargo, una de las noches memorables de la serie es la noche del concurso de disfraces en la agencia. Sanem, disfrazada de payaso, y Kan, disfrazado de un personaje misterioso, comparten un baile apasionado y revelador. Esa noche Sanem se da cuenta de que está profundamente enamorada de Kan, y Kan comienza a ver a Sanem con otros ojos, ayu de la amistad y la admiración. Superíndice 3N. Es una noche mágica y transformadora para ambos personajes. El concurso de disfraces es un escenario perfecto para la desinhibición. Superíndice 3N y la revelación. Superíndice 3N de identidades ocultas. Sanem, detrás de su disfraz de payaso, se siente libre de expresar sus sentimientos sin miedo al rechazo. Y Kan, detrás de su máscara, puede observar a Sanem sin ser juzgado. El baile apasionado es la culminación. Superíndice 3N de la atracción. Superíndice 3N que ha estado creciendo entre ellos, un momento de pura química y conexión. Superíndice 3N. Y volviendo a nuestro titular, la confirmación. Superíndice 3N del amor prohibido, en este contexto podrá referirse al descubrimiento de los sentimientos de Sanem por Kan, un amor que inicialmente parece imposible debido a las diferencias sociales y a las expectativas familiares. Un amor que lucha por superar los obstáculos y florecer en medio de la adversidad. Pasemos ahora a una serie que conquistó. Superíndice 3 a la audiencia con su historia de amor prohibido, su drama familiar y sus paisajes impresionantes, Karasebda, o Amor Eterno en Spau más menos Sol. Este drama romántico protagonizado por Burak Uzuparrafoibit y Neslihan Atagul, nos cuenta la historia de Kemal Soydere, un joven ingeniero de origen humilde, y Nihan Sezin, una joven artista de familia adinerada. Ambos se enamoran perdidamente, pero su amor se ve obstaculizado por las diferencias sociales y por las maquinaciones de Emir Kozkoylu, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan. Kemal se ve obligado a dejar Estambul y a buscar fortuna en otro lugar, mientras que Nihan se ve obligada a casarse con Emir para salvar a su familia de la ruina. Aún más menos os despu. Copyright S. Kemal regresa a Estambul convertido en un hombre rico y poderoso, dispuesto a vengarse de Emir y a recuperar a Nihan. En Karasebda, las noches de locura marcadas por la desesperación. Superíndice 3N, la copyright Dida y el sacrificio. En Karasebda, la noche en la que Kemal se va de Estambul marca un antes y un después. Copyright S en la vida de los protagonistas. Esa noche Kemal y Nihan se despiden entre lágrimas y promesas de amor eterno, sin saber que el destino les tiene reservado un futuro lleno de dolor y sufrimiento. Esa noche de despedida es una noche de locura, impulsada por la desesperación. Superíndice 3N y la incertidumbre, una noche en la que ambos personajes se entregan por completo al amor, sabiendo que tal vez nunca se vuelvan a verse. A partir de esa noche sus vidas toman rumbos diferentes, pero el recuerdo de su amor sigue vivo en sus corazones. Analicemos esta noche, el ambiente melanco. Superíndice 3 Lico, la lluvia torrencial, la sensación. Superíndice 3N de copyright Dida inminente, todo contribuye a crear una atmósfera. Superíndice 3 esfera de desesperación. Superíndice 3N. Kemal y Nihan se aferran el uno al otro conscientes de que el tiempo se agota. Sus promesas de amor eterno son un intento de desafiar al destino, de mantener viva la esperanza en medio de la oscuridad. La noche de la despedida no solo marca el final de su relación. Superíndice 3N, sino también copyright N el inicio de su sufrimiento. Ambos se ven obligados a vivir vidas separadas, atormentados por el recuerdo del amor que perdieron. La serie es un torbellino de emociones y el amor prohibido es el motor de todo lo que sucede. Y volviendo a nuestro titular, la confirmación. Superíndice 3N del amor prohibido, en este contexto podrá referirse al reencuentro de Kemal y Nihan aún más menos os despu. Copyright S, un amor que ha sobrevivido al tiempo y la distancia, pero que sigue siendo imposible debido a las circunstancias. Un amor que lucha contra el destino y la venganza, un amor que dispuesto a sacrificar todo por la felicidad del otro. Y para finalizar,
quiero mencionar una serie que también copyright N generó superíndice 3 mucho revuelo con su historia de amor, secretos familiares y giros inesperados, Yasak Elma, o Fruto Prohibido en Spawn más menos Sol. Esta serie dramática, protagonizada por Edais Ebbal Sam y Talat Bulut, nos cuenta la historia de dos hermanas, YLDZ y Zeynep, que tienen personalidades muy diferentes y que sueñan más menos con una vida mejor. YLDZ es una joven ambiciosa y calculadora que aspira a casarse con un hombre rico, mientras que Zeynep es una joven honesta y trabajadora que busca el amor verdadero. Sus caminos se cruzan con los de dos hombres poderosos y adinerados, Alit Argun y Ayanta Demir, y a partir de ese momento, sus vidas cambian para siempre. En Yasak Elma, las noches de locura son sinu superíndice 3 nimo de intriga, traición superíndice 3n y ambición superíndice 3n. En Yasak Elma, las fiestas y los eventos sociales son el escenario perfecto para que se desaten las pasiones, se revelen los secretos y se produzcan las noches de locura. Por ejemplo, la noche de la boda de YLDZ y Alit, o la noche de la fiesta de aniversario de la empresa Argun Holding. En estas noches los personajes se dejan llevar por el alcohol, los celos y la ambición superíndice 3n, y terminan haciendo cosas que lamentan al día siguiente. Las infidelidades, las traiciones y las conspiraciones son el pan de cada día en Yasak Elma, y cada noche puede traer consigo una sorpresa desagradable. Analicemos la noche de la boda de YLDZ y Alit, la celebración superíndice 3n ostentosa, los invitados influyentes, el champagne burbujeante, todo crea un ambiente de opulencia y decadencia. YLDZ, en su vestido de novia deslumbrante, cree haber alcanzado la cima de con diéresis copyright cito. Pero lo que no sabe es que esa misma noche su vida dará un giro inesperado. La noche de la fiesta de aniversario de la empresa Argun Holding, por otro lado, es un escenario de poder y control. Alit, rodeado de sus empleados y socios, se siente invencible. Pero esa noche sus secretos ese oscuros saldrú n a la luz. Las noches de locura en Yasak Elma son un reflejo de la ambición superíndice 3n desmedida y la falta de escrúpulos de sus personajes. Son noches en las que las caras caen y las verdaderas intenciones se revelan. Y volviendo a nuestro titular, la confirmación superíndice 3n del amor prohibido, en este contexto podrá referirse a las relaciones extramatrimoniales y los romances ocultos que abundan en la serie. Amores que nacen de la ambición superíndice 3n, la venganza o la simple atracción superíndice 3n fúsica. Amores que desafían las convenciones sociales y que ponen en peligro la estabilidad familiar y empresarial. Bueno, mis queridos amantes de las series turcas, hemos llegado al final de este recorrido por las noches de locura y los amores prohibidos que nos han dejado en shock. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Hemos explorado CU superíndice 3 estas escenas, aunque a veces escandalosas, son cruciales para el desarrollo de la trama y la evolución superíndice 3n de los personajes. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas series turcas que nos han regalado momentos impactantes y revelaciones inesperadas. Si tienen alguna otra serie que les gustaría que analizáramos en un futuro vídeo, do copyright genla en los comentarios. Me encanta leer sus sugerencias. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. No olviden dejar su comentario abajo con tu ndome CU, L de estas series es su favorita y CU, L creen que tiene la noche de locura es impactante. Y no se olviden de compartir sus teorías sobre los romances entre los actores fuera de la pantalla, me encanta leer sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, le den un like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Asu no se perderá ni un solo detalle del mundo de las series turcas. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Chao, chao. Y recuerden, el drama nunca termina.